comenzar hablando un poco acerca de la definición que se le da a la psicoterapia. Se nos dice que la psicoterapia es un proceso terapéutico, ya que las personas llegan desde el terapeuta y le relata una historia con los procesos y con los sucesos vitales que constituyen y construyen el ser de dicha persona. Debemos de mencionar que en la sociedad primitiva, que es el tema fundamental de todo lo que se va a explicar a continuación, se dice que quien tomaba el rol como terapeuta era el chamán de la aldea, el chamán de esa época. Era quien ayudaba a las personas que se encontraban en dificultad. Hablando de un personaje que en realidad no estoy segura de pronunciar bien su nombre. Si no pronuncio bien su nombre, lo siento, disculpe. Vamos a hablar un poco acerca de Young Mix. Este personaje dijo cosas muy interesantes sobre la psicoterapia y también hizo ciertos comentarios sobre la sociedad primitiva. Una de las aportaciones que hizo este personaje, uno de los comentarios que se puede destacar un poco, es que él decía de que las características en esa sociedad primitiva no tenían límites, o sea, no tenían límite entre el ser humano y la naturaleza en su totalidad. Los comentarios que hizo este personaje era con respecto a la medicina natural que se utilizaba en la sociedad primitiva para hacer frente a lo que nosotros hoy conocemos como enfermedades mentales. Él mencionaba que estos tratamientos eran actividades muy diversas. Ahora hablemos un poco acerca de las actividades terapéuticas que utilizaba la sociedad primitiva. Entre ellas hay una lista, no se la voy a explicar, simplemente se la voy a mencionar porque más adelante van a ver ejemplos de nuestra sociedad actual. Una de las pautas terapéuticas que se utilizaban era la restauración del alma. Posteriormente también se utilizaba bastante el exorcismo. Las confesiones eran muy habitual cuando una persona cometía alguna transgresión. Ellos confesaban públicamente y posteriormente se castigaban. Ahora bien, hablemos un poco acerca de las limitaciones que tiene la psicoterapia y también las limitaciones que tiene la sociedad primitiva en ese entonces. Hablemos un poco sobre las limitantes que hay en la psicoterapia y las limitantes también que surgían en una sociedad primitiva. Comencemos hablando sobre la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se puede dar en la psicoterapia y es cuando las personas pues se resisten a un cambio. De decir también que una de las limitantes que tuvo la sociedad primitiva fue que todos sus remedios, todo lo que ellos utilizaban, todo lo que hacía el chamán, fue descartado cuando llegó la medicina occidental, ya que ellos decían que todo lo que procedía, todos los remedios naturales no eran comprobados científicamente. Del terapeuta. Las personas llegan donde el terapeuta a contar una historia, la sucesión de eventos vitales que la constituyeron y que también influyeron sobre su ser y que determina que esta persona llega en ese momento y en esa situación a pedir ayuda. El rol del terapeuta es el centro de procesos de cambio y de esta se considera que los procesos del paciente se pueden producir dentro de la sesión terapéutica precisamente en el contexto de esta relación terapéutica y este hecho se debería de aprovechar como una oportunidad de aprendizaje para el paciente dentro de la intervención. El rol del terapeuta examina los patrones de relación entre los distintos miembros con el fin de resolver diversos problemas y conflictos. Consiste en guiar, acompañar y ayudar al paciente a trabajar cada una de las emociones que vienen de experiencias pasadas, pero que ya no tienen por qué seguir reviviendo en la actualidad. Identificar a través de preguntas y una aguda observación en dónde están los desequilibrios del sistema que se está analizando y cuáles son las herramientas más eficaces para recuperar la armonía y la solución de los conflictos. Realizar una valoración objetiva de las posibilidades del otro a través de una serie de diagnósticos de todas y cada una de las dimensiones. También el rol del terapeuta es ayudar al paciente a recordar, reconstruir y reintegrar los materiales inconscientes, flexibilidad y eficacia, sensibilidad a las necesidades de la persona, habilidad para enseñar y habilidad para dirigir y habilidades para confrontar y habilidades para fomentar el comportamiento. La familia en la época primitiva.
era la base de la economía, de la reproducción y del sentimiento de religión mágica. En aquel entonces, las sociedades aún no habían definido o no conocían en sí qué era un grupo familiar o el término de individuo como tal. Por eso, al momento de curar algún mal, que ahora nosotros conocemos como trastornos o enfermedades mentales, el chamán y el individuo casi nunca se encontraban solos en estos rituales. Por lo general, el chamán se apoyaba del grupo social o el entorno social que rodeaba al individuo y quienes ejercían el rol de familia y apoyaban las actividades que se llevaban a cabo. Bueno, haciendo un ejemplo sobre lo que era el rol de la familia en la época primitiva, a la actualidad se puede ver que en la historia siempre los seres humanos han querido intentar curar o remediar lo que nosotros denominamos trastornos mentales por medio de remedios caseros o algunos recursos como plantas. Por ejemplo, en la época primitiva se decía que para separar a las madres de los hijos o los hijos de sus madres ponían un árbol al revés, es decir, que lo arrancaban y lo ponían las ramas con hojas hacia abajo y las raíces hacia arriba. Y a esto se le llamaba ritual del desgajamiento, en lo cual esto se hacía cuando los niños tenían de 12 a 13 años de edad, y esto con el fin de tratar lo que ahora nosotros conocemos como el complejo de Edipo, una forma muy drástica, pero se veía como el rol de la familia ya estaba implantado de forma muy participativa, y esto siempre se ve, y un ejemplo de cómo persiste es el baño espiritual, en el cual se ve en la India o en la católica, se ve cómo a los niños se les baña para poder dejar los pecados que traen en la carne, al menos así es el baño espiritual. Esto se sigue viendo, y es que el rol de la familia siempre ha estado presente a pesar de todo. En la sociedad primitiva, es decir, de estilo terapéutico que se utilizaba en la sociedad primitiva, que muchas veces era realizado por el chamán, que no solamente trabajaba con el enfermo, sino que también hacía partícipe o en presencia de público, que pedía que se reuniera la familia y personas de parentesco del sujeto, que muchas veces era de línea directa o indirecta, sus amigos y sus vecinos. Por otro lado, el público no era como un público pasivo, sino que también era partícipe de la ceremonia, donde estos formaban parte de cantos, de bailes, de rituales y también de invocaciones. Por otro lado, el chamán pedía que estuviera el padre, la madre, un hermano, una hermana, un abuelo o un tío de espíritu invisible para poderse comunicar con él. También el chamán decía que esto era que no solamente afectaba al enfermo, sino que también afectaba a la familia del enfermo. Es decir, que este mal estaba en la familia, que venía desde la familia. Entonces, con toda esa información hacemos ver que el abordaje era un abordaje de psicoterapia grupal. Dándole seguimiento al tema que estamos tratando de cómo era el abordaje de la psicoterapia en la sociedad primitiva, podemos mencionar que antes la actividad chamánica era considerada la más apropiada, pero debía de tener ciertos requisitos. Por ejemplo, se tenía que hacer danzas, se tenía que dar palmas, se tenía que dar cantos o alabanzas, y también se tenían que utilizar las plantas, esto a método de purificación. Y también se requería de la presencia de la familia del afectado. ¿Por qué? Porque ellos creían que el espíritu tenía poderes sobre todas las cosas, entonces podía poseer a los del mismo clan del que estaba afectado como a cosas inanimadas. Entonces, esto se abordaba en esa época, y se tenía la fiel creencia de las limpias, de las purificaciones.